Qué gusto y qué honor estar aquí entre ustedes en esta fecha tan especial. Vamos a empezar de forma oficial con un emoji agradeciendo. La charla es sobre estado de libertad en Guatemala, pero el primer slide es de agradecimiento y de mucha celebración, muchas felicidades a la universidad en estos primeros 50 años. Ese es un trabajo difícil porque hay que hablar de las cosas que nadie quiere decir en casa. Generalmente cuando se hace este tipo de estados de reflexión de la libertad individual, se hacen estas observaciones de carácter general. Vivimos en una república constitucional, en una democracia representativa, multipartidista. En el tema de libertad individual hay que resaltar que no hay candidaturas individuales, todas las candidaturas tienen que tener el respaldo de un partido político. En términos de teoría, generalmente esto se cuenta como una limitante para el ejercicio de las libertades individuales. Tenemos un Congreso unicameral, solo Cámara Baja. La PNC o la Policía Nacional Civil es la principal responsable del cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden en el país. Y el COVID, que va a ser parte de la reflexión de hoy, dio la excusa perfecta para que se exteriorizaran conductas autoritarias sobre las cuales no hemos reflexionado o cuestionado a profundidad. Cuando se hace la descripción del sistema político que garantiza o inhibe estas libertades individuales, tenemos que hablar que el sistema representativo no siempre tiene la conducción libre del destino de los ciudadanos del país. En reiteradas ocasiones, otros países se reúnen para impulsar medidas que vulneran los derechos individuales de los habitantes de este país o países vecinos. Por ejemplo, otros países disponen medidas para evitar el pleno ejercicio del derecho individual a solicitar asilo, refugio o el derecho a migrar. Acá tenemos algunas imágenes ilustrativas de lo que quiero decir. Respecto a la integridad del individuo, el primer artículo de la Constitución es acerca de la protección a la persona. El segundo artículo de la Constitución dice expresamente: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Quisiera resaltar, en el orden jerárquico nominativo, la libertad está sobre la justicia en nuestra Constitución. Generalmente cuando se hace este estado de la libertad individual se empieza con el respeto a la integridad del individuo. Durante especialmente el año pasado, pero aún hay detenciones arbitrarias. Y esto me refiero con los procedimientos cuestionables en puestos de registro de la PNC y la PMT, generalmente las policías municipales del interior, hasta las disposiciones gubernamentales contra el COVID que tuvieron efecto durante muchos meses. Quisiera hablar un poco sobre las disposiciones iniciales para contener la pandemia impuestas desde el gobierno central por sugerencia de entidades internacionales que dieron paso a medidas autoritarias que no necesariamente ayudaron a contener la pandemia. Parecía que la libertad individual era lo más prescindible durante esta crisis. Una de las bromas que hice, al principio parecía broma, pero cada vez que la decía me sentía peor, me sentía más angustiado, es que se nos dictó arresto domiciliar a todos. Era como que no habíamos hecho nada malo y aún así teníamos que cumplir con esta pena de libertad, de arresto en casa. Se especificó en contra de los adultos mayores de 60 años. Hubo toda una serie de restricciones a su libertad individual sin ninguna argumentación. De marzo a agosto se cerró el país cuando había casos comprobados con medidas obligatorias, cuyo incumplimiento era sancionado drásticamente. Allá me robó un poco de las bromas Nicolás, que me precedió haciendo estos ejemplos absurdos de cuando se aplicó la norma. Acá en la columna que ustedes encuentran de este lado hay algunas de estas disposiciones. Acá tengo un poco más de estos ejemplos, especialmente cuando una de las cosas que me daba mucha curiosidad eran estas detenciones de personas que caminaban en la calle, se les detenía porque no estaban usando su mascarilla, estaban al aire libre generalmente, y se les agrupaba no solo en el traslado hacia la prisión, sino que también en el término común acá en Guatemala de la carceleta. Y lo que me daba curiosidad es que estaba el cumplimiento de la norma sobre el sentido común o la razón de ser de la norma.
Y una de las cosas que me parece absurda es cómo nuestras autoridades no pueden ejercer su criterio, sino que solo siguen ciegamente una norma. Para impedir el contagio del COVID se dictó la norma de la mascarilla y se penalizaba con arrestar a esta gente y agruparla en un lugar que potenciaba el contagio. Entonces, en retrospectiva, se descubren aparentes medidas arbitrarias de prueba y error, acaso bien intencionadas, que condenan a millones a lo que se podría denominar detenciones que parecen del todo arbitrarias, especialmente en el caso de los arrestos domiciliarios. Detenciones en contra de la voluntad individual. Acá esto va desde los procedimientos cuestionables de bloqueos de carreteras, que son un ejercicio de coerción, es decir, atentan con la libertad individual, que trastoca el derecho a manifestarse, pasando por las disposiciones con el COVID, hasta las argumentaciones válidas de existencia del lawfare, que atentan contra la libertad individual. Una de las cosas que me pareció más extraña de la forma en que se tomó las medidas COVID fue que al inicio de la pandemia las personas eran enviadas a ciertos centros de salud y en estos centros de salud la persona tenía prohibido el uso de celular o el contacto de cualquier persona afuera de este centro, incluso su propio médico personal, o no podía pedir ser trasladado a un hospital privado. Entonces esto era peor que si hubiera cometido algún crimen, porque aún las personas que son detenidas provisionalmente después de cometer un crimen tienen derecho a contactar al exterior, algunas veces tienen derecho aunque sea a una llamada, pero esto era grave y esto es lo que me gustaría, y por eso lo estoy mencionando, es como que en estos momentos de crisis uno conoce el carácter verdadero de las personas y lo que se pensó que era más prescindible era la libertad individual. Nunca pensamos en cómo hacer, o nunca se pensó, nunca se cuestionó hacia el gobierno, de cómo hacer valer los derechos individuales a pesar de la crisis. No estoy protestando las medidas sanitarias de cuarentena, sino cómo nunca se reflexionó cómo teníamos que garantizar estos derechos. Por ejemplo, la comunicación con los familiares a través del celular. No entendía por qué se le quitaba el celular a la persona. Tampoco tiene lógica. Siempre se habla de las prisiones y el estado de las prisiones. Especialmente ahora quisiera resaltar esto de la prisión preventiva, porque durante los últimos años una queja nacional en contra de esta medida abusada por completo, se alegó mucho sobre esto en el 2017, 2016, 2018, por supuesto 2019, y después de 2019 esta medida sigue siendo abusada, pero ya no hay la queja que antes existía, a pesar de que sigue siendo usada. Hay alternativas para la prisión preventiva, como el arresto domiciliar, que había mencionado, o el uso de brazaletes telemáticos que no se emplean aún. Otro de los temas claves para hablar sobre la libertad individual es el acceso a la justicia. De las cosas más extrañas en la vida constitucional del país ha sido la extensión del período constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, que debieron haber terminado su periodo en octubre de 2019. Extrañas resoluciones de la misma Corte de Constitucionalidad extendieron su vigencia y llevamos casi 2 años después del vencimiento de su periodo constitucional y esta Corte siguen ahí. Y esto vulnera todo tipo de derechos, desde el acceso a la justicia, el derecho a un juicio justo, el respeto al debido proceso y, por supuesto, la presunción de inocencia. Ese es otro de los ejemplos más extraños que tuvimos y aún tenemos. En algunos decretos gubernativos, acuerdos ministeriales, se ha reglamentado mucho la posibilidad de la libertad de culto o la libertad de atender clases. Sin embargo, se permitía operar a los restaurantes, bares y centros nocturnos. Entonces, yo no entiendo cómo es que un centro nocturno podía operar con un aforo restringido y una iglesia no. Entonces, son cosas que solo son arbitrarias. Y luego, el respeto a las libertades civiles. Estos derechos fueron, por supuesto, que restringidos o suspendidos durante mucho de la pandemia. Y luego había como parte de los efectos de la pandemia fue el contagio de actitudes autoritarias, donde algunos vecinos se convertían en los peores centinelas o los más celosos centinelas de lo que hacía nuestro propio vecino. Realmente en un momento la sociedad se volvió un estado policial en sí mismo.
Y luego las protestas ciudadanas de noviembre de 2020 fueron enfrentadas con violencia innecesaria. Me gusta resaltar esta foto porque nuestras fuerzas de seguridad generalmente son muy fuertes contra las personas débiles y muy débiles contra las personas que acaso ameritan esta acción. Aquí quería hablar sobre esto del ejercicio de la libertad de expresión, pero quería advertir que generalmente nosotros nos censuramos y que nuestra libertad de expresión trasciende nuestras fronteras, circunscripciones nacionales y se vulnera. Y en algunos temas, como los que traté anteriormente, no quisiera mencionar exactamente cuál, pero ustedes entenderán. Creo que si hablamos de ese tema tan abiertamente, a veces temo que uno puede terminar en alguno de estos listados con nombres extraños que han habido últimamente. Y eso lesiona mi libertad de expresión. En conclusión, la pandemia reveló las pulsiones autoritarias del gobierno y un gran segmento de la población. Y lo subrayo y enfatizo porque creo que tenemos que extraer lecciones, aprender de los errores, excesos y mejorar. Tenemos que seguir buscando la libertad, tenemos que seguir educando para lograr una sociedad de personas libres y responsables. El ejercicio del derecho individual es imprescindible para que podamos vivir plenamente. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.